Vamos para el siguiente problema. Nos dice, un segmento de una cadena uniforme de 8 pies de longitud. Ah, bueno, ya es un dato por lo menos. Que la cadena... Ah, pero está aquí como enrollada, ¿no? Ah, pues quiere decir que si se estira completamente va a tener 8 pies, ¿no? Bien. Entonces, nuevamente, un segmento de una cadena uniforme de 8 pies de longitud está enredada holgadamente alrededor de una clavija situada a la orilla de una plataforma horizontal elevada. Y la parte restante de cadena cuelga en reposo sobre la orilla de la plataforma. Ah, bueno, entonces lo que mide 8 es la cadena que está aquí enredada, ¿no? Y pues nos dice que... Y la parte restante. Entonces esta es la que mide 8. Y luego nos queremos elevada la parte de plataforma. Asuma que la longitud de la cadena colgante es 3 pies. Ah, bueno, entonces esta sí, esta longitud mide 3 pies. Que la cadena pesa 2 libras por pie. Bueno, eso será un dato, ¿no? Que la cadena pesa 2 libras por pie. Y que la dirección positiva es hacia abajo. Ah, bueno, entonces hacia abajo, como es el movimiento natural, en este caso, pues hacia abajo es positivo. En t igual a 0 segundos, el peso de la porción colgante ocasiona que sobre la plataforma la cadena se desenrolle suavemente y caiga hacia el piso. Ah, bueno, entonces significa que estos 3 pies es la condición inicial de la ecuación diferencial que más adelante tendremos que plantear. Entonces podríamos decir acá que en t igual a 0, x es igual a 3. Entonces podríamos decir, bueno, que ya tenemos por lo menos el dato inicial para despejar la constante c. Si x de t denota la longitud de la cadena colgante, así eso ya más o menos lo vemos desde acá, que x de t corresponde a la longitud de la cadena colgante que sobresale de la plataforma en t mayor que 0, entonces su velocidad de x de t, o sea que la velocidad, claro, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Cuando se ignoran todas las fuerzas resistivas, o sea, se asume que no hay resistencia, es posible demostrar que un modelo matemático que relaciona la velocidad con la posición está dado por x por b, b de x más b cuadrado igual a 32x, y nos dice que encontremos b de x, o sea, solucionemos la ecuación diferencial. Entonces viene el problema, ¿cómo nosotros planteamos esa ecuación y aparte de eso, cómo la solucionamos, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos demostrar que esta expresión corresponde al modelo matemático de esta situación? Bueno, entonces vamos a hacer la explicación de cómo plantear esa ecuación diferencial. Entonces veamos qué situación se presenta. Pues hay una cadena, ¿cierto?, que tiene una longitud que va variando, ¿no? Claro, a medida que se va desarrollando pues más cadena, más peso irá a tener esa parte colgante, por lo tanto habrá más fuerza sobre la parte restante, ¿sí? Entonces hay algo de fuerzas, ¿no? Listo. ¿Cómo nosotros hacemos un análisis de fuerzas? Pues por medio de la sumatoria de fuerzas, y en este caso sería en y, y dado que la velocidad está cambiando, podemos decir que eso es masa por aceleración. Listo. Entonces la pregunta es, bueno, pues habría que hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? Bueno, el problema es que esta ecuación que estoy planteando tiene un pequeño error. ¿Cómo así que tiene un pequeño error? Se supone que esto es lo que se plantea en física 1, ¿no? Sí, eso es en física 1 donde la masa es constante. El problema es que en este evento, el objeto que es la cadena, a medida que va descendiendo, su longitud está aumentando, por lo tanto la masa está cambiando. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo hacemos el planteamiento de masa por aceleración? Pues hay que pensar de dónde proviene esta expresión, de dónde sale que es masa por aceleración la sumatoria de fuerzas. Ah, bueno, entonces devolvámonos un poquitico más en la lógica de la física.
Cuando nosotros hablamos de la sumatoria de fuerzas que tiene un cuerpo, por ejemplo acá tenemos una masa y pues tiene diferente cantidad de fuerzas actuando sobre ella, la idea es que luego de aplicar las fuerzas, luego de hacer esa sumatoria de fuerzas, la idea es que esa partícula pues va a tener una situación. Puede ser que la partícula quede quieta porque todas las fuerzas de pronto se anulan, pero lo normal es que esa masa quede moviéndose en algún sentido, ¿no? Y eso se define, ese resultado de esas fuerzas, se define como el cambio en el momento, que también podremos decir en el momento, que sería P igual a masa por velocidad. Entonces, esta sumatoria de fuerzas, como digo, es un cambio en este momento. Entonces, la sumatoria de fuerzas realmente es el cambio que se denota como la derivada respecto al tiempo del momento. Y en ese caso, diríamos que reemplazando este momento, eso sería igual a la derivada respecto al tiempo ¿de quién? De la masa por la velocidad. Y por eso es que el resultado normalmente es masa por aceleración. Porque en este caso, este producto, ¿cierto? La masa normalmente ¿cómo es? Constante. Entonces solamente tendríamos que derivar la velocidad y pues la derivada de la velocidad es la aceleración. Resulta que en este caso, espere que la embarré. En este caso, correcto, la masa no es constante, luego aquí tenemos una regla de producto. Pero la pregunta es, ¿y la masa qué es? ¿Cierto? Porque la velocidad sí la podemos dejar así como está, no hay ningún problema. Pero esa masa, ¿cómo se puede representar? Entonces, vamos con esa parte. Entonces decimos, bueno, por este lado ya entendimos que hay que calcular la masa, pero ojo, en términos de la posición, ¿cierto? Bueno, para eso nos dan este dato de que la cadena pesa 2 libras por cada pie. Digamos, inicialmente, ¿cuánto peso está recibiendo la cadena enrollada? Pues inicialmente hay 3 pies de cadena descolgada y nos dicen que un pie pesa 2 libras, en total, ¿cuál es el peso? Pues nosotros podemos hacer factor de conversión. Decimos, tenemos 3 pies multiplicado por este factor. Y digo multiplicado porque así los pies estarán en la parte de abajo y así se van a simplificar las unidades. Entonces, 2 libras por pie. Así, pies con pies se simplifica y eso nos va a dar 6 libras. Ahora hagámoslo para una situación X, o sea, una cantidad de longitud X. Entonces tendríamos que decir que esa longitud X se multiplica, bueno, se supone que X también está en pies, ¿no? Se multiplica por 2 libras sobre pie, simplificamos pies con pies y eso nos da 2X, el valor del peso, el valor del peso. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? ¿Para qué nos sirve saber este peso? Ojo, porque vuelvo y repito, ¿esto quién es? El peso, ¿no? Este peso es la única fuerza que causa que la cadena se tire hacia abajo. Esa es la única fuerza. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende la situación? Bien, pero ojo, miren la palabra que estoy utilizando. Esto es peso, ¿no? Se supone que el peso es W y eso es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. ¿Sí? Y esta aceleración, ¿de quién es? De la gravedad. Entonces, esta aceleración, como estamos en sistema europeo, ¿sí? En libras, pies, pues aquí se trabaja como 32 libras sobre, espérenme, regálame un segundo, esto no es libras, esto es pie al cuadrado, perdón, pies sobre segundo al cuadrado, ¿sí? De ahí nosotros podemos decir entonces que si 2x es igual a la masa por la aceleración que es 32, entonces podemos decir que este 32 pasa a dividir y nos queda que 2x sobre 32 es igual a la masa, luego la masa es igual a x sobre 16. ¿Se entiende hasta ahí? Ojo, porque las unidades de esto que parecen libras y que uno de pronto piensa que esas libras es la masa, no señor, esto es el peso. Lo que pasa es que en sistema europeo el peso, lo voy a anotar acá, el peso se le da con el nombre de libras y la masa
y la masa se da con el nombre de slug. Con el nombre de slug. Para que lo tengan presentes, y eso lo van a ver más adelante en ejercicios de resortes acoplados y todas esas situaciones. Bien, entonces por ahora tengamos en cuenta esas unidades. Bien, entonces ya tenemos ahora sí la masa, entonces podríamos decir que la masa se multiplica por la velocidad. ¿Bien hasta ahí? Ahora viene la pregunta, hasta ahora hemos resuelto esta parte de la ecuación diferencial, pero pregunta, ¿quién vendría siendo la sumatoria de fuerzas? Ah, pues las diferentes fuerzas que actúan sobre la cadena. Entonces yo vengo y me pregunto aquí sobre la cadena, ¿cuáles son las fuerzas que tiene, no? Según el ejercicio no hay ninguna fuerza resistiva, o sea que no hay ninguna fuerza en contra, como la fricción o algo por el estilo. Significa que la única fuerza que está actuando sobre esa cadena es el ¿qué? Es el peso. Ojo, la gravedad no es una fuerza, ¿no? Entonces es el peso W. Significa que la sumatoria de fuerzas será solamente, ojo, el peso va hacia abajo, significa que solamente será W igual a ¿qué? A la derivada respecto al tiempo ¿de quién? De la masa multiplicado por la velocidad, y dijimos que la masa, ¿quién era? Era X sobre 16 multiplicado por la velocidad. ¿Se entiende hasta ahí? Recuerden que la masa la despejamos por aquí y nos quedó X sobre 16. Ahora sí, ¿cuánto vale W? El peso. ¿Cuánto vale W el peso? 2X. 2X. Pero la parte de la derecha tenemos que resolver la derivada. Ojo, derivada respecto al tiempo, ¿no? Aquí tenemos un producto de X multiplicado por la velocidad. ¿Cómo resolvemos esa derivada? Como regla de producto. Derivada del primero, derivada de la X. ¿Cuánto nos da la derivada de X? Ah, pues eso nos va a dar un 16avo de X de T. Multiplicado por el segundo sin derivar. Más, ahora el primero quietico, que sería X sobre 16, multiplicado por la derivada de la velocidad. ¿Cuál es la derivada de la velocidad? La aceleración. Y listo, así nos quedaría planteada la ecuación. Pero el problema es que el ejercicio nos dice que demostremos una ecuación. Voy a tomar por acá la ecuación, voy a guardarla. Y pues la idea es llegar a esa ecuación, ¿no? Vamos a mirar porque también se ve como difícil llegar a esa situación partiendo de esta ecuación, ¿no? Entonces veamos la ecuación. Primero hay un dv de x. Oiga, ¿dónde está ese dv de x que yo no lo veo? Ah, es que la aceleración se puede plantear como dv de x, ¿no? ¿Es correcto o es falso? Es dv de t. Ah, bueno, entonces quiere decir que esto que acabo de decir es falso. Eso no es eso. Entonces vamos a ahorrar esta parte y vamos a decir que aquí era la aceleración. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo hago para que aparezca dv de t? Porque yo pensé que esta era la aceleración, ¿no? Aquí tengo dx de t, pero es que aquí es aceleración y eso no es dv de x. ¿Cómo hago para hacer esa demostración? Vamos con otra parte de demostración del ejercicio por medio de regla de la cadena. Entonces decimos, ¿qué es la aceleración? Pues la aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Observen esta ecuación de acá, y dice dv de x. Significa que la derivada de la velocidad respecto a la posición. O sea que la x es la que tiene que quedar abajo. Para que la x quede abajo, vamos a hacer regla de la cadena. ¿Cómo se hace esa regla de la cadena? Vamos a desplazar la t y a meter de forma intermedia, por eso es regla de la cadena, vamos a meter en la mitad a la letra x. Pero ¿cómo metemos a esa letra x? Miren lo que yo voy a hacer. Entonces, como les dije, voy a correr esta situación. Y en la mitad voy a poner a la letra x. ¿Y cómo la puse? Ah, pues simplemente usted puede mirar que esto es como multiplicar y dividir. Igualmente yo los puedo simplificar y llego a la expresión anterior. Pero al hacer esa situación, yo puedo decir, dv de x lo dejo quietico.
dB de x lo dejo quietico. ¿Y qué es dx de t? Ah, esa es la velocidad. Entonces puedo cambiar la aceleración por dB de x multiplicado por v. Y a su vez este dx de t que está por aquí es la velocidad, ¿no? Y velocidad por velocidad me da velocidad al cuadrado. Entonces esta ecuación diferencial la voy a cambiar como 2x igual a un 16avo de dB de x de t, perdón. ¿Qué es dx de t? La velocidad multiplicado por lo que ya estaba ahí, que es la velocidad, más x sobre 16 multiplicado por la aceleración, pero la aceleración es v multiplicado por dv de x. Ahora, ya estamos a un pasito de llegar a la demostración. Observen que aquí hay unos 16 que están como dividiendo, ¿no? Podríamos multiplicar toda la ecuación diferencial por 16 de tal forma que me queda 2 multiplicado por 16, 32x igual, el 16 simplifica, nos queda b al cuadrado más x multiplicado por v multiplicado por dv de x. Y listo, con eso hemos llegado a la demostración que, basándonos en el modelo obviamente de sumatoria de fuerzas, y que la sumatoria de fuerzas no es más que la variación del momentum respecto al tiempo, pues llegamos a este que sería el modelo, ¿no? El modelo, y que sería la misma ecuación diferencial. Continuamos. Entonces vean la dificultad tan grande que representa demostrar el modelo de esa ecuación diferencial. Y pues tengan en cuenta que en ese caso pues se pedía hallar esa demostración, ¿no? Vamos a borrar esta parte que ya pues ya fue demostrada. Y el ejercicio nos decía, cuando se ignoran todas las fuerzas resistivas, es posible demostrar que un modelo matemático dado por, y nos toca demostrar el modelo como tal. Y luego encontrar a b de x. Pero ¿sí ven la situación? Entonces, cuando se ignoran todas las es posible demostrar la situación. ¿Sí? Pues lo importante es que ya lo saben hacer. Listo. Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, como ya tenemos la ecuación diferencial y ya está organizada, pues hay que resolverla, ¿no? La pregunta es por dónde vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces veamos, si nosotros observamos hay una sola b y hay un b al cuadrado, Entonces, al haber una sola b y un b al cuadrado, uno podría pensar que de pronto es por lineal o por Bernoulli, ¿no? Bueno, vamos a resolver entonces la ecuación diferencial. En este caso, como no se puede utilizar Bernoulli, la ecuación diferencial no es lineal porque este término b cuadrado, al pasar a dividir, no se va a simplificar. Vamos a mirar a ver si lo podemos hacer por exactas. Entonces vamos a mirar. Entonces nos quedaría, este b cuadrado pasa a restar, nos quedaría 32x menos b al cuadrado igual a xb db de x. Ahora, el de x que está dividiendo pasa a multiplicar y nos estaría quedando 32x menos b al cuadrado, todo multiplicado por dx, menos xv multiplicado por db igual a 0. Ahora, nosotros necesitamos ver si es exacta o no. Entonces vamos a decir que esto es m y esto es n. Entonces, vamos para la parte de la solución. Vamos a derivar a m respecto a v y eso nos daría menos 2v, y la derivada de n respecto a x, eso nos va a dar menos v. Entonces, bueno, vamos a mirar, como ya nos dimos cuenta que la ecuación diferencial no es exacta, pues hay que ver si es convertible exacta. En ese caso vamos a decir que vamos a hacer la resta de m sub b menos, menos n sub x dividido en n. Pero si hacemos esa expresión, nos tiene que dar que toda la expresión es una función de la letra x. Vamos a ver si es correcto o no es correcto. Entonces, m sub b
vale menos 2v menos v, porque n sub x vale menos. Entonces aquí nos va a quedar dividido todo en n, y n es menos xv. Eso nos estaría quedando menos 2v más v sobre menos xv, y eso nos estaría quedando menos b sobre menos xv. Y al simplificar, eso nos quedaría 1 sobre x. Significa que al estar el resultado en función de solamente x se cumple, y el siguiente paso sería decir que mu de x, o sea el factor integrante, es Euler a la integral de esa expresión que nos dio como resultado, 1 sobre x multiplicado por dx. Y eso nos da Euler a la logaritmo natural de x, y eso es igual a x. Por lo tanto, debemos tomar la ecuación diferencial que teníamos aquí planteada y multiplicarla toda por x. Y la idea es que obviamente ahora al multiplicar nos va a quedar una ecuación diferencial exacta. Entonces nos va a quedar 32x al cuadrado menos x multiplicado por v al cuadrado, todo multiplicado por dx, menos x al cuadrado multiplicado por v multiplicado por dv igual a 0. Ahora, podemos decir que nuevamente esta expresión, para verificar obviamente que es exacta, esto es m y esto es n. Por lo tanto, la derivada parcial de m respecto a v nos va a dar menos 2x v, y la derivada de n respecto a x nos va a dar menos 2x v. Por lo tanto, se cumple el criterio de exactitud, podemos decir que es exacta, y por lo tanto podemos resolver por exactas. ¿Clejo? Bien, entonces para resolver por exactas decimos, bueno, hay que integrar el que nos parece más fácil. En este caso voy a tomar esta expresión de n y decimos integral de menos x al cuadrado multiplicado por v dv. Y eso es igual a menos x al cuadrado multiplicado por v al cuadrado sobre 2 más la constante. Pero recordemos que aquí no se suma una constante, sino se suma hd contraria al diferencial. Y como el diferencial es dv, pues será h de x. Y eso es igual a todo a f. Luego vamos a derivar esa f respecto a lo que depende h, que será respecto a x. Y eso es igual a, bajamos el exponente, menos 2x multiplicado por v cuadrado sobre 2 más h' de x. Y eso se iguala a lo que no se integró, que en este caso lo que no se integró es 32x al cuadrado menos xv cuadrado, y pues la idea de ese paso es despejar h'. Entonces esta expresión se simplifica con esta expresión y nos estaría quedando que h' de x es igual a 32x al cuadrado. Por lo tanto, h de x es igual a la integral de 32x al cuadrado de x, y su integral nos va a dar h de x igual a 32x a la 3 sobre 3. Y bueno, 32 tercios no se puede simplificar. Reemplazamos el valor de h de x en la solución de la ecuación y nos estaría quedando menos x al cuadrado multiplicado por v cuadrado sobre 2 más h de x, que es 32x a la 3 sobre 3 igual a la constante c. Y de pronto, como para organizar un poco más bonita la situación, multiplicamos todo por 6 y eso nos quedaría menos 3x al cuadrado v al cuadrado más, al multiplicar nos sobra un 2 que nos daría 64x a la 3 igual a c1, porque podemos decir que c y c es lo mismo que c1. Y listo, esta será la solución de la ecuación diferencial. Pero recuerden que nos dan condiciones iniciales y también debemos dar o encontrar cuánto es b de x. Esta realmente es la pregunta del ejercicio, o sea que debemos despejar la letra v. Entonces vamos con la parte de la condición inicial. Uy, ¿cómo así que se me acabó el papel? Listo, entonces ahora vamos con la parte de x. Entonces vamos a tomar por aquí la ecuación, la vamos a traer por acá y recordemos las condiciones iniciales. Recuerden que aquí tenemos que hablar de posición y de velocidad, no de tiempo. Entonces decimos que al inicio, ¿cuál es la velocidad? ¿La velocidad cuál será al inicio? 0, porque se deja caer, ¿no? El efecto del peso es la que causa que caiga. ¿Y la posición inicial cuánto vale?
Cero, ¿no? Pues porque parte desde el origen, ¿no? No, porque en este caso ya hay una longitud, hay una cantidad de cadena que ya está sobre, bueno, está suelta debajo de la mesa, ¿sí? Esa longitud, y recuerden que medía 3. Entonces, cuando la velocidad vale 0, la posición es igual a 3. Entonces venimos, reemplazamos la posición por 3 y hallamos el valor de la constante C. Entonces nos quedaría menos 3 factor de 3 al cuadrado multiplicado por 0 al cuadrado más 64 multiplicado por 3 elevado a la 3. Y eso es igual a la constante C1. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces tenemos 64 multiplicado por 27 igual a C1. Volvemos y reemplazamos la constante en la ecuación y nos quedaría menos 3x al cuadrado v al cuadrado más 64x a la 3 igual a 64 multiplicado por 27. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué más podemos hacer de ahí? Pues la idea es despejar v. Entonces nos quedaría este numerito que está a la derecha lo traemos a restar, y este que está restando pasa a la derecha a sumar. Entonces nos queda 64x a la 3 menos 64 multiplicado por 27 igual a 3x al cuadrado v al cuadrado. Aquí voy a factorizar el 64 y este 3x al cuadrado pasa a dividir. Entonces nos queda 64 factor de x a la 3 menos 27 dividido todo en 3x al cuadrado igual a v al cuadrado. Sacamos raíz en ambos lados y nos quedará 8 sobre x factor de la raíz de x a la 3 menos 27 todo sobre 3 igual a la velocidad. Y como la velocidad quedó despejada, pues será la velocidad en función de la posición. Y con esto, aquí me hacen una pregunta si al sacar raíz, pues nos va a quedar más o menos. La expresión correcta, claro, la expresión correcta es con más o menos, pero b de x, en este caso, se asume que hacia abajo es la posición positiva. Nos damos cuenta que la posición, a medida que aumenta, perdón, la velocidad, a medida que aumenta la posición, a medida que aumenta x, ¿qué pasa con esa velocidad? Pues está aumentando porque se está midiendo hacia un lugar positivo, está haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, la velocidad que tomamos en ese caso es la velocidad positiva. Entonces, por eso, el despeje nos queda con la raíz positiva. ¿Bien? Y ahora sí, pues queda más claro el desarrollo de ese problema.